Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Esta semana vamos a hablar de Capitán Toad, de Captain Toad Treasure Tracker, un juego que he estado jugando a lo largo de este pasado verano y que la verdad es que me ha gustado bastante, aunque igual no ha llegado a superar del todo mis expectativas. Pero bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, he jugado este juego en Wii U, en la plataforma original. Tenía la opción de jugarlo en Wii U o de pasar a Switch, pero he decidido jugar en Wii U más que nada porque primero hay algunos puzzles que he comprobado por mis propias manos que efectivamente es así. Hay algunos puzzles que simplemente son mejores en Wii U porque estaban diseñados para esa plataforma y que luego cuando se han llevado a Switch se han llevado de una manera pues un poco peor porque han tenido que utilizar los Joy-Con o la pantalla táctil y se pierde un poco la experiencia del gamepad. Y luego pues porque es más barato, las cosas como son. En Wii U el juego está muchísimo más barato que en Switch y pues lo que es visualmente la verdad es que se defiende bastante bien. La única pega que se le puede poner es el tema de la resolución, que sí que es cierto que en los mapas que son más complejos o en los que la cámara se encuentra, bueno, más alejada de lo normal de Toad, sí que es cierto que se notan un montón los dientes de sierra, sobre todo alrededor de Toad, que al final es un personaje muy pequeño y redondito, y entonces enseguida en cuanto la resolución se nota que es baja y la cámara está lejos, pues se nota bastante. Pero bueno, más allá de ese pequeño detalle, lo que es el juego como tal es igualmente disfrutable, así que si tenéis Wii U, a ver, sin haber probado la versión de Switch también os digo, pero así de primeras yo a lo mejor os lo recomendaría en Wii U. Pero bueno, da igual, el juego en realidad a grosso modo es el mismo en Wii U que en Switch, así que podemos hablar de él de la misma manera. Así que vamos a empezar hablando de la historia del juego, que al final es tal vez el apartado menos importante, porque la historia es prácticamente inexistente, que es algo que más o menos yo espero, y creo que todos cuando jugamos a un juego de la saga Mario, pues esperamos que la historia no sea nada del otro mundo, sino simplemente una excusa. Así que bueno, pues tampoco es nada que nos podamos quejar y tampoco es muy importante porque al final este juego es un juego muy mecánico. Sí que es cierto que la historia, lo poco que hay de ellas, tiene una organización un poco extraña porque se organiza en libros. Tenemos, si no recuerdo mal, 4 libros en total contando el de los extras y bueno, pues es un poco extraña la forma en la que la historia va saltando, se cierra un libro, empieza otro, en algunos te ponen créditos, en otros no te ponen créditos, es un poco raro y a mí la sensación que me ha transmitido es que hicieron el primer libro pensando que ese iba a ser el juego completo y luego se dieron cuenta de que se les quedaba un poco corto y entonces dijeron venga, pues vamos a meter más libros. Pero bueno, ya digo, a mí al menos me quedó un poco raro y me transmitió una sensación un poco extraña, pero bueno, al fin de cuentas tampoco es muy importante, al final no son más que niveles organizados en mundos entre comillas, que en este caso son los libros. Así que vamos a quitar ya de encima el tema de la historia y vamos a saltar a hablar de los gráficos y los visuales, porque es un juego que es muy bonito, tiene unos escenarios que son preciosos, tiene un apartado artístico muy bonito, ya os podéis hacer una idea, un poco es en el estilo de Super Mario 3D World, todo muy brillante, muy colorido y con unos gráficos, un diseño de los personajes muy redondeado todo, ¿no? Muy con mucho pelo también por el tema de los gatos de Super Mario 3D World, pues también se ve un poco esa influencia con las texturas muy rugosas, que las puedes sentir. Ahí hay algunos escenarios que tienen unas texturas que están muy bien hechas. Además también me ha gustado mucho el diseño que han hecho en forma de cubo de la mayoría de los niveles. No sabría deciros por qué, pero me parece muy original y me gusta mucho como a veces, pues yo que sé, ves cómo está cayendo el agua del escenario o cosas así, no sé, me gusta mucho ese diseño de los escenarios. Y por último también mencionar que me ha gustado muchísimo que si bien el juego, como he dicho, es corto, cada nivel es totalmente diferente al anterior, tiene una gran identidad y una paleta de colores totalmente diferente, está ambientado en zonas totalmente diferentes, o sea, puedes jugar un nivel del agua y luego al siguiente uno del desierto o uno del bosque y todos ellos son completamente diferentes y son muy bonitos. Es cierto que utilizan materiales de Super Mario 3D World, al final el juego pues se nota mucho que ha reutilizado cosas, pero aún así es muy chulo y los niveles son totalmente diferentes, en ningún momento notas que se haya hecho repetitivo. Digamos que el juego es más de la filosofía de menos pero mejor, en vez de mucho pero peor, ¿vale? En vez de hacerte un juego de 20 horas, te hace un juego de 7, pero que son unas 7 horas impresionantes. Bueno, vamos a hablar ya entonces de las mecánicas, así que aquí sí que me voy a extender un poco más porque este es el punto fuerte del juego al final y tampoco es gran cosa, pero bueno, es el punto entre comillas más fuerte del juego. Las mecánicas en sí no es que tengan una gran evolución a lo largo del videojuego. Prácticamente lo que es el control de Toad es el
mismo, salvo contados niveles donde se hace algo un poco original. En la mayoría, en el 80-90% de los niveles, el control es el mismo, pero cambia a lo mejor algún elemento del escenario que altera un poco alguna cosa. Pero por norma general es igual, sobre todo en el primer libro es igual el control todo el rato y las mecánicas son bastante similares. Además, los puzzles que te vas encontrando a lo largo de los niveles pues son sencillos. Al final, este no es un juego que pretenda ser un Dark Souls, este es un juego que está enfocado entre comillas a un público infantil, o ya sabéis, para todos los públicos, ¿no? Que lo pueda jugar cualquiera. Entonces la dificultad de los puzzles es baja, son bastante sencillos y prácticamente en ningún momento vais a encontrar un verdadero desafío. No vais a encontrar un verdadero desafío si os queréis pasar el juego. Ojo, sí vais a encontrar un desafío si queréis ir a por el 100%, porque ahí la cosa cambia y ahí es cuando te encuentras, digamos, una parte difícil. Ahí sí que hay algunos elementos que son difíciles. Lo único es que, claro, eso es si quieres ir al 100%, pero a mí me surge la pregunta de ¿y por qué iba a querer hacerlo? Quiero decir, más allá de porque tengas una ansia de coleccionismo, ¿por qué ibas a querer hacer el 100% de este juego? En ningún momento se te anima a ello, más allá de unos niveles extra que hay al final que se desbloquean solo cuando haces el 100% o una gran cantidad de los niveles. Más allá de eso, en realidad el juego no te anima a que hagas el 100%, te pone las puntuaciones, te pone el tema de cuántos diamantes has conseguido en cada nivel, pero bueno, pues no te anima especialmente. Este tipo de juegos son en los que yo echo en falta algún sistema de logros o de trofeos en Nintendo, porque si funcionase con esa mecánica de decir, mira, pues te doy un platino, ¿no? Un equivalente a un platino de PlayStation, si consigues el 100% del juego, pues a lo mejor sí que te animaría un poco más, pero aquí pues simplemente dices, bueno, vale, sí puedo hacer el 100%, me pueden dar un nivel extra, pero ¿merece la pena el sufrimiento y la dificultad? Bueno, pues eso ya cae en lo que cada uno desee. Yo personalmente no he ido por el 100%, sí que es cierto que algunos niveles me han gustado y he dicho, los voy a rejugar y me voy a hacer el 100% del nivel porque me ha gustado, pero el 100% de todo el juego pues no he sentido ningún tipo de ganas de ir a por él. Entonces, bueno, si queréis desafío, pues podéis hacer el 100% del juego y ahí sí que le vais a sacar más provecho, digamos, a la inversión, porque os va a durar mucho más y además vais a encontrar un desafío mucho más retante, pero bastante más retante que lo que son los niveles per se. Como digo, he hecho en falta el tema de los trofeos, o también me gustaría que te diesen alguna skin. Estaría bien una skin a lo Mario Odyssey por hacer el 100% de un libro, por ejemplo, pues te dan un, yo que sé, un Toad dorado o un Toad explorador con una vestimenta diferente. Estaría chulo también que te diesen algún sistema de esos para animar un poco más al jugador a ir a por ese 100%. Y más allá de la dificultad de ir a por el 100%, también vais a encontrar dificultad en los niveles extra, que bueno, no son tan imposibles, pero sí que son notablemente difíciles. Son algunos incluso más largos, están diseñados de una forma un poco diferente. Tienes al principio, si juegas la versión de Wii U, tienes los niveles, unos niveles basados en Super Mario 3D World, que con esto también quiero aprovechar para resolver una duda que yo personalmente tenía cuando empecé a jugar el juego, y es que no tenía claro si esos niveles de Super Mario 3D World son los mismos que están en Super Mario 3D World, los niveles de Toad, y la respuesta es no, son niveles totalmente nuevos. Lo que pasa es que están basados en el universo de Super Mario 3D World, son como niveles de Super Mario 3D World cogidos, niveles de Super Mario me refiero de los que juegas con Mario, no de los que juegas con Toad en Super Mario 3D World, ¿vale? Los niveles que juegas con Mario en Mario 3D World, pues esos niveles, unos pocos, los han cogido y los han modificado un poquitín y vas con Toad por ellos. Básicamente, esos niveles están bien, pero luego también hay algunos otros niveles extra que son pequeñas modificaciones de los niveles que has jugado a lo largo del juego, y algún otro nuevo que sí que son notablemente más difíciles. Como digo, no imposibles son más los del 100%, pero estos niveles extras sí que se nota un poco más la dificultad. Esto ha sido un poco en tema de mecánicas. Vamos a ir terminando ya y vamos a hacer una pequeña mención a la música, porque yo no sé qué tienen los juegos de Super Mario, que tienen todos una banda sonora bestial. O sea, la banda sonora de este juego está genial, es bueno, igual que la de Super Mario 3D World. Ya sabéis que estas últimas entregas de Super Mario han venido orquestadas y se nota un montonazo cómo brilla el juego, es que le sienta genial, y pues tiene una banda sonora pues al nivel de las entregas principales de Super Mario, así que están genial. Y ya por último vamos a hacer una mención a la duración del juego, por si estáis interesados en saber cuánto os dura. La duración final en mi caso ha sido de casi 8 horas, es decir, no ha llegado, pero prácticamente 7 y pico, prácticamente 8 horas. Y yo he conseguido 190 diamantes, ¿vale? Todos los niveles extra los he
hecho, sin contar los que son necesarios para el 100%, como ya se ha mencionado anteriormente, y lo único que me ha faltado por hacer es la mayoría de los desafíos extra de los niveles, que eso sí que, pues como digo, son esos desafíos que tienes que completar en todos los niveles para ir desbloqueando los niveles extra del 100% y hacer el 100% del juego. Esos desafíos la mayoría no los he hecho y tampoco he hecho, por tanto, los niveles del 100%. Si vas a por el 100%, pues yo estimo que a lo mejor te puede durar unas 10-12 horas, o sea, a lo mejor puedes alargar la duración entre 2 y 4 horas, yo creo, en hacer la mayoría de niveles. Si se te atranca mucho alguno, a lo mejor hablaríamos de 15, pero no creo que llegues a las 15. En sí es un juego que sí que es cierto que es bastante rejugable porque los niveles son muy cortitos, entonces te los haces, algunos te los vas a hacer en 2 minutos, 3 minutos, te los haces volando, otros a lo mejor te los haces en 7, pero no más de 10. Son niveles bastante breves, entonces es un juego muy rejugable de decir, oye mira, no tengo nada que hacer, pues voy a jugarme un nivel de Capitán Toad. Tal vez puede ser una buena idea de cara al 100%, pues ir de vez en cuando, coger, te haces un nivel y te lo haces al 100%, no jugarlo de forma intensiva. Yo este juego lo he jugado de forma intensiva, entre comillas, quiero decir, ha sido el único juego, a mí me gusta ir a un juego por vez, ¿sabes? Ir de uno en uno, entonces este juego pues yo le he dedicado toda mi atención hasta pasármelo, no me acuerdo cuánto fueron unos 3 días más o menos, me lo pasé y ya está. Entonces, bueno, a lo mejor no es el mejor sistema, a lo mejor es preferible decir, mira, pues por la noche me pongo un cuarto de hora, 20 minutos antes de acostarme o algo, a lo mejor es mejor así, es una de las cosas buenas que tiene Switch, la portabilidad, pero bueno, el juego no está mal, quiero decir, no es un juego, personalmente me dices, PJ, ¿me lo recomiendas? A ver, es un juego que está bien, pero ya está, quiero decir, a mí no me ha alucinado, no me ha enganchado, de hecho, para terminarme lo he tenido que hacer un poco de esfuerzo para ponerme, porque la verdad es que no me apetecía jugar, es decir, no me decía, quiero seguir jugando, era como, ah, sí, bueno, está gracioso, es original, sí, está bien, se ve bien, la música está bien, pero ¿por qué seguir jugando? Pues no lo sé, más o menos el juego es todo el rato igual, no varía mucho, varían los escenarios, varían las mecánicas, algunas cosillas, pero es el mismo juego, no hay mucha novedad de por medio. Entonces, bueno, pues mira, si quieres un jueguecillo para jugártelo, pues vale, pero no ha superado mis expectativas porque yo me esperaba un juego un poquitín mejor, un poco más emocionante que este, que son niveles sueltos. O sea, este es un juego, digamos, es como un juego de móviles caro, esa es mi opinión. Es un juego que si fuese gratuito en el móvil, pues eso, el típico juego para pasar el rato, pero nada del otro mundo. Así que eso, esa es más o menos mi opinión de Capitán Toad. Si habéis jugado este juego, si os ha gustado, pues por supuesto, no dudéis en ponerme vuestra opinión y así podemos debatir, que como digo, esta es mi opinión, pero igual estoy yo confundido, no lo sé, es mi experiencia, es en lo que yo me he basado, muchas cosas influyen a la hora de elaborar una opinión, así que puede ser que tú me digas, no, PJ, a mí me parece un juegazo, y yo digo, vale, no, sí. A ver, mal juego no es, pero ahí está. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos directos o donde la vida nos depare. ¡Chao!